Bueno, continuamos conversando aquí en Vladimir a la Una con Mariela Larrazábal, presidente ejecutivo de Daico, sobre el proceso de transformación digital. Este es un tema que impacta a todas las sociedades. Y yo no sé cuán lejos estamos nosotros en Venezuela de lo que está pasando en el resto del mundo sobre esto, pero obviamente pues tenemos cierto rezago. Y la idea es quizás trabajar para crear las condiciones que permitan ponerse al día o por lo menos acercarse a los que están marcando pauta, ¿no? Sí. ¿Cuáles son los países que marcan pauta en este sentido? Íbamos a hablar de la universidad, pero se me ocurre preguntarte esto ahorita. Bueno, mira, definitivamente los países más avanzados en Norteamérica y en Europa hay países que tienen avances importantes en este tema. Yo siento que en Venezuela están pasando muchas más cosas de las que nosotros suponemos. Hay ejemplos importantes de organizaciones que se están planteando procesos de transformación digital de manera seria, de manera contundente. Esto no es moda, esto no es un proyecto de un año, esto es sencillamente garantizar la sustentabilidad y el futuro de tu organización. Pensar en transformación digital, cualquier organización que se plantee seguir adelante, ser sustentable y tener futuro, tiene que plantearse transformación digital, porque significa reinventar su modelo de negocio y responder a un usuario que definitivamente está cambiando. Pero quiero regresar, Vladimir, porque hiciste una acotación importante sobre el tema de la educación y de la universidad. Y fíjate que esta mañana tuve la posibilidad de participar en un foro en el que una persona planteó que ya hay evidencias en los Estados Unidos, por ejemplo, donde la educación formal o las universidades están reconociendo que o se transforman o ya los estudiantes no tienen tiempo de pasar 4 años o 5 años para aprender algo, porque la velocidad en la que están ocurriendo las cosas no les permite eso. Entonces, algo como la educación, que no es aplicar tecnología para hacer e-learning, sino es transformarse a ese usuario que depende de un aprendizaje mucho más rápido, mucho más modular, mucho más personalizado, están en un proceso de aprendizaje. Esto no tiene que ver con las industrias, esto no tiene que ver con los segmentos de negocio, esto no tiene que ver con el tamaño de la empresa, esto no tiene que ver con el país. Venezuela como país, independientemente de las complejidades que estamos viviendo, que aquí son una, pero que afuera también hay muchas, y existen, tiene que plantearse procesos de transformación digital en cualquier tamaño o en cualquier tipo de organización donde esté. Todo el que sienta que su organización debe ser sustentable en el tiempo, debe tener en su agenda el tema de transformación digital. Esa es la forma como nosotros lo estamos viendo y como la evidencia científica y los expertos lo refieren. Fíjate, tú hablabas del tema del tiempo que no alcanza, o sea, no es posible, digamos, que vayan a la misma velocidad la educación formal que los cambios, ¿no? Así es. Sin embargo, hay muchas universidades que no están certificadas, que se han especializado en nuevas profesiones derivadas de la transformación digital, que no están incluso involucradas con universidades formales, ¿no? Como tal, ¿no? Sino son instituciones. Así es. Lo maravilloso de todo este tema es que la proyección de la transformación digital se trata de ir hacia el futuro, no de proyectar en base al pasado. Porque el crecimiento es tan exponencial y tan disruptivo que no te sirve solamente la experiencia, te sirve atreverte a hacer cosas distintas. Entonces, sí, pueden haber, en el caso de la educación, universidades o institutos que estén diseñando nuevas carreras y que probablemente van a competir con universidades establecidas hace mucho tiempo. Igualito está pasando a las empresas. Hoy en día tienes emprendedores tecnológicos que probablemente de una manera más efectiva o porque tienen una mejor conexión con los usuarios o porque han logrado interpretar mejor las necesidades de lo que tú quieres o de lo que yo quiero, pueden conectarse de una manera más fácil que una organización que puede tener 100 años operando. Claro, también allí uno se pregunta, en un país en crisis, con una hiperinflación, con una economía con grandes problemas, ¿cómo opera ese proceso? Fíjate, Vladimir,
¿Cómo hacer para Los que...? expertos dicen, y yo creo firmemente en eso, que los grandes cambios tú te los planteas o cuando estás en situaciones muy exigidas desde el punto de vista de complejidad o cuando estás en una hipercompetencia. Si tú consideras que las empresas en Venezuela, en el caso que me corresponde, o las instituciones, o las universidades, o las comunidades, tienen en este momento complejidades que resolver, pero están definitivamente decididas a seguir adelante, a seguir prestando su servicio, a seguir agregando valor, están obligadas a transformarse y están obligadas a repensarse. Entonces es una oportunidad para todo aquel que esté pensando en futuro, que tiene que plantearse hacer las cosas de manera distinta. Yo estoy segura que tú, en tu vida cotidiana, igual que yo, las complejidades nos han llevado a hacer cosas diferentes. Y hemos probado cosas que probablemente en condiciones o en zonas de confort no las estuviéramos haciendo. Y las estamos haciendo y estamos aprendiendo. Y algunas nos gustan más y otras no tanto. Pero el tema es que tienes que seguir adelante, que no te puedes parar. El mundo hoy en día es un mundo global. Las localidades y la regionalización no existen. Tú puedes estar hoy aquí compitiendo con alguien que tiene un Vladimir o un X a la una en cualquier parte del mundo. Y el usuario pudiera con un clic oírte a ti o oír a otra persona. Eso significa que tú tienes que estar preparado para competir globalmente. Y Venezuela tiene que competir globalmente. Porque si tú crees que nosotros vamos a resolver temas locales y solamente nos vamos a quedar con las complejidades locales, es posible que tu empresa no pueda mantenerse durante mucho tiempo. Ahora vamos a aterrizar quizá en ejemplos concretos, por ejemplo, las cosas que se deben hacer para que el proceso de transformación digital sea efectivo en un proceso de emprendimiento, por ejemplo. ¿Cuáles son las recomendaciones? ¿Hay una persona que le llegue a ustedes con una solicitud de ayuda, de asesoría? Exactamente. Transformación digital es más de transformar el modelo que de comprar tecnología o de adquirir tecnología. Transformación digital es una decisión de la dirección de la empresa o del país o de la sociedad. Tú tienes que plantearte y reconocer que hay un proceso de transformación, que tienes que empezar a exponerte y hacer cosas de manera diferente, y eso tiene que ser algo que venga de la alta dirección. Una vez que eso ocurre, comienza también a plantearte y a definir una hoja de ruta donde el tema es atreverse y comenzar a desarrollar una cultura de innovación, de apertura, de aprendizaje permanente, de no castigo o temor a equivocarse, sino sencillamente probar y seguir adelante porque hay que experimentar para poder lograr ese enganche o esa respuesta adecuada a tus usuarios. Tenemos que hacer una pausa. Regreso, continuaremos conversando con Mariela Larrazabal, presidenta ejecutiva de Daico Host. Ya venimos.